Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de aprendizaje. Hoy lo que haremos es identificar las partes del maniquí para poder realizar otras prendas y el cómo se utilizaría el papel manteca. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: cinta Makisten, marcadores, nuestro fuego de reglas. Como siempre tiene que estar nuestro juego de reglas, cinta métrica, tijeras y el papel manteca, el protagonista de hoy de nuestra clase de técnica del moulage. Lo que haremos es identificar el maniquí, como les estaba explicando. ¿De qué manera? Ya, acá tenemos nuestro maniquí, cogemos la cinta y lo que haremos es identificar. Ya, en este caso vamos a empezar por la mitad, la cuarta parte en este caso del todo el cuerpo y la mitad del delantero. Ya, ahí tenemos la mitad del delantero. Ahora la espalda, también necesitamos la mitad de la espalda. Ahí tenemos la mitad de la espalda. Corregimos. Tiene que estar exacto, lo más exacto posible. Ahí tenemos. Ya, estamos en la mitad del delantero y la mitad de la espalda. Entonces seguimos por el busto, el contorno del busto. Sabemos que el contorno del busto pasa por el lado más empinado, por el pezón en este caso. Para que nos dé con exactitud, lo que también hacemos es medir. Yo voy a medir de acá, la parte del hombro, me da 16 centímetros. ¿Sí? Acá también tengo que identificar mis 16 centímetros. ¿Sí? Más o menos acá. Y por ahí debe pasar mi cinta. ¿Sí? Y vamos a arreglar.
Ahí más o menos lo tenemos. Tenemos el contorno del busto. Ahora la cintura, la línea de la cintura. También voy a medir un poco cuánto tengo. Acá tengo 14.2 y por aquí 14.2 más arribita, ahí, y por ahí es que debe pasar mi cinta. Ahí. Ahí tengo mi línea de cintura. Ya, primero estamos haciendo las partes más importantes. Y ya tenemos también la línea del hombro. Línea del hombro. La línea del hombro, ponemos por acá. Listo. Y por último, identificamos nuestra sisa. Nuestra línea de sisa. Tanto del delante como de la espalda, ¿sí? Sabemos que esta costura más o menos es nuestros costados, ¿sí? Los maniquíes también vienen con guía y de ahí nos podemos basar. Y sucesivamente el otro extremo. ¿Ya? Esto es para mostrarles que quiero que entiendan con esta técnica, o en este caso con la cinta, de qué manera lo empleamos, que yo en el cuerpo ya puedo ir plasmando el modelo que yo quiero hacer. Entonces yo ahí tengo un básico que me faltaría hacer el escote. De repente, veamos que yo quiera un escote redondo, lo que hago es dibujar prácticamente, es como dibujar sobre mi maniquí pero con la cinta. Entonces, si yo quiero un escote redondo, lo que yo hago es un escote redondo, ¿sí? Vayamos que yo quiera un escote en V, lo que hago es dibujar mi escote en V, ¿ya? Para que me entiendan. Pero siempre y cuando identificando bien nuestras partes del maniquí. Aquí voy a poner la línea del escote delantero. Esto es la línea del escote delantero, ¿ya? No todavía defino qué tanto va a ser mi escote para mi prenda, ¿ya? Entonces quiero que entiendan cómo es que se trabaja ya con la cinta de embalaje, identificando, moldeando el diseño que vamos a hacer y de qué manera nos va a servir el papel manteca. Yo ya tengo el maniquí identificado, mi contorno del busto, mi cintura, en este caso mi talle delante sería pues de acá hasta acá. Vamos a identificar el talle delante.
sabemos cómo identificamos el talle delante. Pasa por el busto y termina en la cintura. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les hice medir qué distancia hay entre mi separación del busto? Yo tengo 10,5. Entonces ese 10,5 es más o menos aquí. ¿Ya? Vamos a cortar la cinta. Como la cinta es muy ancha, quiere decir que estoy usando más o menos la mitad. ¿Sí? Vamos a identificar los 10,5. Y los 10,5 sería más o menos aquí. Ya, ahí está. Ahí identifiqué mi talle delante. Ya. Entonces lo que hago es con el marcador, como el papel manteca también es blanco, entonces lo que voy a hacer es ayudarme con el marcador. Ya, acá tengo mi línea de pezón o mi separación de busto. Bien, esto es la mitad de mi parte delantera. Vamos a trabajar solamente hasta la cintura, ¿sí? Tengo mi línea de busto. Estoy usando la mitad de la cinta, porque la cinta es ancha. Tengo mi línea de busto. Acá la mitad de mi espalda. Y mi cintura. Ya, mi talle delante, que le identifico porque el talle delante pasa por el pezón. Mi talle delante, mi línea de hombro, vemos ahí, mi escote delantero y mi línea de sisa. Ahí lo tenemos. Ya, así es como identificamos las partes cuando vamos a trabajar un modelo sobre el maniquí. Ahí que observan al ojo, que es que yo tengo una blusa con un escote hasta aquí, con una sisa hasta aquí, hasta la cintura. ¿Ya? Un básico. Entonces, lo que yo voy a hacer es, hoy en esta clase, voy a hacer un corset o un encorte corazón, ¿no? O un straple, como le llamamos. Entonces, ¿de qué manera yo formo, de qué manera quiero mi straple? Sabemos que empezamos de la mitad. Y ahí voy formando. Miren.
y hasta donde lo necesito, ¿sí? No quiero que se pegue mucho, entonces lo que yo hago es hasta acá, ¿sí? Mi corset no va a estar muy pegado a las axilas, lo que voy a hacer es bajar, ¿ya? Miren, ahí tenemos esto. Voy a marcar mi cosa. Señalamos el costado, identificamos el costado. Quiere decir que va a ir de aquí hasta mi cintura, ¿sí? Entonces mi mitad. Y ahora la espalda. Miren, es que mi siguiente pie sale de aquí y yo lo que quiero es cavarle, por ejemplo. Quiero hacer tanto más abajo, atrás, y me decido hacerlo hasta acá. ¿Ya? Ya van viendo el modelo que voy a ejecutar. Se va a ver muy bonito. Miren con qué facilidad podemos formar ya nuestra prenda sobre el cuerpo. Aquí está el corset, modelo Esdra y sus cortes, ¿sí? Entonces la espalda y esto, el delantero, que me va a salir en dos piezas, ¿sí? Hasta ahí tenemos la prenda que queremos realizar. Ahora nos vamos al papel manteca. Vamos a usar el papel manteca. Acá tengo un pedazo, sí, me da, ¿ya? Entonces nos ayudamos. Aquí está nuestra mitad, chicas, chicos, no olviden. Esto. Y ya nos vamos guiando. Ahí lo tienen. Me voy apoyando con más alfileres si es que es necesario. Y lo vamos ejecutando. Yo voy a piezar mi papel para no desperdiciar el pedazo que tenía.
¿Ya? Y continúo. No hice nada del otro mundo más que piezar mi papel para no desperdiciar. Aquí tengo mi línea del busto. Ahí se va formando, ¿sí? Aún trabajamos con el papel, recordemos que es un poquito rígido. Pero con estas pinzas vamos a ir dando forma. Excelente. Forma. ¿Ya? Recordemos que podemos corregir cuantas veces necesitemos y nos quede bien. Aquí vamos a jalar un poco. Ahí, aquí está mi línea del busto. Recordar que ya tengo mis líneas guías, entonces ahí donde yo estoy prácticamente haciendo encajar a la pinza, ¿sí? Ya no podemos poner donde nos dé precisamente el papel, sino en las líneas que hemos trazado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya, si consideramos que ya está bien, lo dejamos, o si no, seguimos corrigiendo, ¿sí? No se desesperen con el papel, como les había comentado, ya se viene lo mejor, que vamos a trabajar en tela y va a ser ya un poco más suave las cosas. Ya.
Entonces lo que hago ya es marcar, ¿no? Marcar. ¿Cómo está mi diseño? Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. La mitad. Mi línea de cintura. Por acá está color. La cintura. Bien. Tienen que marcar también la mitad. Las que desean realmente pueden marcar, lo estoy enseñando porque el papel como que queda las marcas y de ahí te puedes guiar, pero si no, normal podemos marcar como es transparente nos ayuda bastante. Ahí yo lo puedo ver. Del otro lado por acá está, ¿sí? Y otra también es el del bus. Ya quitamos y corregimos. Ya saben, tenemos que corregir la prenda. Ya, acá lo tenemos. Aquí está nuestra pieza. Voy a usar otro marcador para que no me confunda las líneas. Ya. Acá tenemos el medio, que sería todo esto. Aquí está. Yo lo tengo señalado, como les dije, ¿sí? Mi pinza. Aquí está. Y otra pinza. Uno. Y acá. Ahí lo tengo. Tengo de los costados. Y en este caso aquí, en el medio. Tengo mi pinza de... se nos formó arriba para dar forma al corse. Esto lo que hacemos es suavizar, se llama esto. Y lo que hacemos es doblar como está, como les dije aquí para el corte. Yo voy a aumentar 1 centímetro para costura. Ya. Ahí está mi centímetro para costura. Tengo también esta pinza.
Lo que debo de hacer es cortarla, pero doblando mi pinza, porque si no nos va a faltar la tela. Pues tiene otro resultado, lo van a observar al abrirle, por eso es que se tiene que cortar doblando la pinza. ¿Ven cómo se forma? Porque si hubiéramos cortado de frente, lo que hubiera hecho es faltar. Por eso siempre se corta doblando nuestras pinzas. Ya, aquí tenemos de la cintura y también doblamos. Voy a aumentar también 1 centímetro, en este caso para la basta, o depende cómo lo voy a terminar. Y este va a salir en piezas, entonces lo que voy a hacer es cortar la pieza como me manda a mí. Tengo una pieza y acá tengo la otra pieza. Ahí está. Y esto al coser hace la misma forma. Otros lo que hacen es suprimir la pinza y sacar la pieza así. Por lo general no es mi estilo. Lo que hago es plasmar la pinza en la tela y coserla. Vamos a recordar que acá tenemos que aumentar 1 centímetro para las costuras. Ya el centímetro del costado ya aumenté, y esto vamos a sacar en tela doblada. Ya, estas son mis piezas del delantero, y ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Aquí no es mucho, solamente es un pedacito. Vamos a ver si el papel me da. Sí, el papel me da. Excelente. Sí, está plano, no requiere de ninguna pinza. Lo sacamos. Aquí está mi costado. La forma de mi escote. Mi mitad. Y mi cintura. Y hacemos lo mismo. Lo que hacemos es corregir, siempre vamos a corregir porque nuestras líneas no son muy derechas, porque estamos trabajando sobre el cuerpo. Si nos mando así, ya tenemos que dar forma. Es porque es así la cintura. Bien. Debo de aumentar 1 centímetro para la costura. El papel me dio exactito, no lo voy a aumentar en papel, lo voy a aumentar en tela, por eso lo voy a anotar. Más 1 centímetro. Aquí va a ir el cierre. También aumentamos más 1 centímetro. Y en el delantero aumenté también 1. Acá me da
Para aumentar, le voy a aumentar en el papel. Tengo que aumentar el costado. Sí, eso también lo voy a aumentar. Y aumenté en el papel. Y también aquí 1 centímetro al ojo. Y ahí tengo mi espalda. Estas son mis 3 piezas que me salió del maniquí. Vamos a formar su corsé del maniquí. Este es mi delante. Mi delante. Y esto es mi espalda. Esta es una pieza en tela doblada y estos son dos piezas. Y estas también son 2 piezas. Ya, entonces vamos a usar la polipima. La polipima la tengo por acá. La polipima. ¿Dónde está por allá? Ya, tenemos la polipima. Acá tengo mi polipima. Y empezaremos a sacar las partes, las piezas. Ya. Esto es en tela doblada. ¿Sí? En este caso así. Vamos a ahorrarnos nuestra tela. Ahí lo tenemos. Y lo que hacemos es, aquí nos pide aumentar 1 centímetro para la costura. Saben que un corsé lleva varilla. Lo que pueden hacer es agregarle las varillas, las que desean. Acá ya aumenté mi 1 centímetro. Y acá también, por aquí es que voy a coser, pues en este caso sí voy a embolsar el corsé. Vamos a embolsar el corsé. Entonces voy a sacar mi primera pieza. Mi tijera la tijera. Ya. Voy a hacer mi primera pieza. Vamos a cortar. Acá voy a aumentar solamente medio centímetro porque por ahí paso la costura a lo que me manda el prensa tela. ¿Ya? Con nuestra segunda pieza. Nuestra segunda pieza.
Aquí me pide aumentar 1 centímetro, también vamos a aumentar 1 centímetro para la costura. Y lo cortamos porque la basta ya aumenté en el papel, el costado también. Y acá le doy medio centímetro como el de la primera pieza para la costura del embolsado. Acá tengo mi costado. Y lo que voy a hacer es marcar mis pinzas, ¿ya? Yo marco de esta manera las pinzas. Y la señal. Y lo mismo hago con el otro lado de mi pieza, sin moverla. Voy a poner unos alfileres para que no se muevan. Y el mismo procedimiento. Aquí tenemos la otra pieza. Y lo que me quedaría ahora solo sería sacar la parte de la espalda. Acá me pide que aumente 1 centímetro para la costura. Y acá también, aparte del escote, estoy dando medio centímetro. Acá ya tenía aumentado para el cierre. El costado que aumenté en tela. Y mi basta. ¿Sí? Ahí lo tengo. La espalda. Entonces ya tenemos todas las piezas. Esto es la espalda y esto es el parte
delantero. Entonces lo que ahora haremos es coser para ver cómo queda la prenda ya cosida, no terminada en su totalidad, pero lo vamos a coser para unir las piezas. Estamos en la máquina para empezar a coser ya la prenda. Aquí tenemos todas las partes, el delantero y la espalda. Ya, entonces lo que haré primero es cerrar las pinzas de los costados. Vamos a cerrar la pinza. Voy a cerrar mi pinza de los costados, ¿sí? Salió el hilo. Ahí lo tenemos. Acabado, lo que debemos hacer es planchar, y esto voy a unir a mi delantero, ¿sí? Aquí he dejado 1 centímetro. delantera. Se forma delantera. Claro que esto para
un acabado ya tiene que tener forro, tiene que tener las varillas. Lo que nosotros estamos haciendo es una muestra. Ya más adelante vamos a hacer la ejecución de una prenda ya bien terminada. ¿Sí? Costados. Ya aumentamos 1 centímetro para la costura. La prenda, entonces cuando voltea ahí es donde queda exacto, ¿sí? Ahí quedamos la prenda terminada que sacamos del maniquí, ¿sí? Es un corset, un strap. Bien, lo que vamos a hacer es ponerlo para verlo cómo es que realmente queda, ¿sí? Entonces, chicas, chicos, ya tenemos la prenda cosida y lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el maniquí para ver cómo realmente nos quedó. Ya les comenté que esto es un borrador, es un trabajo no realmente culminado al 100%. Los vuelvo a repetir en los siguientes talleres, en las siguientes sesiones de aprendizaje ya vamos a culminar prendas en su 100%. Ya, esto es una muestra de cómo es que quedó. Apoyarme con mis alfileres. Y ahí lo tenemos, miren.
Y aquí tenemos para el cierre. Y ya esto es el resultado de la prenda, tomado del maniquí en un molde en papel. En tela ya nos va a ser mucho más fácil, mucho más práctico, porque ya la textura pues es realmente en la que vamos a trabajar. El papel aún nos da un poquito nos complica un poquito, porque es un poco tosco, aumenta un poco el volumen, pero es el proceso de aprendizaje de esta técnica. Tenemos que pasar por papel y a la siguiente clase netamente se trabajará en tela. Entonces, chicos, espero que les haya gustado, les haya encantado esta técnica. Vamos a trabajar al 100% sobre este maniquí. Se dieron cuenta, solamente es identificar las partes y hacer todo el proceso, ¿sí? Nos vemos hasta una próxima clase y que todos estén bien.